Muy buenas noches. Aquí el profesor Gustavo Balmaceda, director académico de Tutores Derecho Capacitaciones. Con mucha felicidad, con mucho cariño, con muchas ganas, les damos la bienvenida a un nuevo evento de Tutores Derecho Capacitaciones, evento que va a quedar respaldado en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, también en el podcast, que los invito a que visiten el podcast Derecho Penal para Todos, que está disponible en Spotify y que lo pueden eh, consultar a través de nuestra página web y también de nuestro Instagram, donde están disponibles los links y que vamos a anunciar también en nuestras redes sociales para que lo puedan escuchar con posterioridad. ¿Qué evento nos toca hoy en día? Los delitos terroristas y temas afines. Tenemos como invitado a el profesor Sebastián Muñoz. Él es abogado, magíster en Derecho Penal Económico. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, gracias Gustavo. Muy cálida su bienvenida. Le agradezco harto. Encantado de tenerlo acá. Esperemos que no sea la última ocasión. Le damos las gracias a todos nuestros oyentes. Eh, Eh, Afortunadamente hay hartas personas, qué rico, qué bueno. Estos eventos, la idea que sean gratuitos y de calidad es que podamos persistir en tutores, derecho, capacitaciones con nuestra vinculación con el medio. ¿Mm? Va a comenzar Sebastián ahora con su exposición y después yo les voy a comentar sobre los delitos de peligro abstracto. Sobre lo que yo les voy a hablar es un resumen, fue una investigación preliminar de un informe en derecho que hicimos con Sebastián para la Defensoría Penal Pública. Informe en derecho que con harto orgullo tenemos que comentarle, la Defensoría Penal Pública lo ocupó en la Corte Suprema en recursos de nulidad y en requerimientos ante el Tribunal Constitucional a propósito del artículo 318 en la época de la pandemia. Requerimiento y recursos de nulidad que la Defensoría Penal Pública ganó y con mucho orgullo les comentamos que se ocupó este informe en derecho de sus servidores en esa ocasión y los que quieran tener ese informe en derecho, yo les voy a dejar acá en el chat después mi correo electrónico y mi WhatsApp para que se los podamos facilitar. Y ese informe en derecho está publicado en la revista de la Defensoría Penal Pública. Bueno, sin más preámbulo, Sebastián, te dejo el micrófono y la cámara. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, esta va a ser una tarde-noche de terror. Esa es la palabra que se va a repetir durante toda esta oratoria. Ya. Vamos a conversar un poco de los aspectos criminológicos del terrorismo. ¿Por qué? Porque, bueno, al final de la exposición vamos a dar un poco de luces del proyecto de ley que está ya a puertas de salir. Eh, y sin ningún preámbulo más, vamos de lleno a lo que nos interesa. Actualmente está vigente la ley 18.314, ¿ya? Eh, y bueno, esta es una ley breve que regula los ataques terroristas y las normas especiales respecto a los delitos que cumplen con estas características, ¿ya? Obviamente hubo un intenso debate doctrinario y político. ¿Por qué? Por la época en que se promulgó esta ley, ¿ya? De hecho, la redacción de la época dista mucho de lo que actualmente es. Ya fue objeto de diversas modificaciones a lo largo de los años, de estos más de 35 años que lleva vigente, o 35 años. Bueno, sí, más de 35 años. Este intenso debate se debe a que cuando se publicó decía que tendía a la persecución de ideologías contrarias al régimen imperante en la época, ¿ya? Se le daba a conocer esto como un vicio de origen que la inhabilitaría y no tendría una legitimidad en un Estado democrático y de derecho. Sin embargo, esto se ha ido parchando con el tiempo y actualmente, eh, bueno, y también la tendencia internacional y nacional, siguiendo la internacional, se ha buscado objetivizar los delitos terroristas, ¿ya? Quitarlo un poco
o en la medida que se pueda de estas ideologías y dejarlo lo más objetivo posible, es decir, que cualquier persona que incurra en ello, independiente de sus características personales o forma de pensar, sea imputada, ¿ya? Y se aumente, ¿no es cierto?, la rigurosidad en la sanción penal. Em, Eso con respecto a su origen. En cuanto a un concepto de terrorismo propiamente tal, ahí hay ciertos problemas. Pasa lo mismo, por ejemplo, con estos conceptos como la corrupción, que son fenómenos sociales que se dan en todas partes y a todos niveles, ya como un nivel infraestado, es decir, a nivel de mercado negro, o a nivel social, digamos, a la vista del mundo. Son una diversidad de percepciones y son tantas ramas las que lo estudian, las ciencias sociales, las ciencias políticas, incluso la economía, que hacer una definición que abarque todo esto es prácticamente imposible. Igual como ocurre con el fenómeno de la corrupción, ¿ya? Eh, También, bueno, por la heterogeneidad de sus manifestaciones concretas a lo largo de la historia, porque los ataques terroristas, si bien es ciertos, tienen cierto impacto en la gente y ese es su injusto propio, generan impacto en la gente. A pesar de eso, se puede dar, ¿no es cierto? O podemos dar una aproximación general, ¿ya? Una aproximación general al concepto de terrorismo. ¿Y qué entendemos por terrorismo? Ya es la estrategia o método de lucha violenta que busca generar un temor en las personas, en la población civil, ¿ya? Y obviamente con cierto objetivo ideológico. Intentan imponer, o claro, a través de estos ataques se intenta imponer o cuestionar el Estado o el orden constitucional, en la mayoría de los casos, o los casos más conocidos. Pero tiene ciertas características. Por ejemplo, suele ser discriminatorio y suele generar, y eso también es importante para entender el terrorismo, un sufrimiento innecesario en las víctimas, ¿ya? Inocentes, obviamente. ¿Por qué? Porque el atentado terrorista en sí instrumentaliza a sus víctimas, a las víctimas directas del ataque, ¿ya? Las usa como elementos fungibles. ¿Para qué? Para generar temor en el resto de la población, ¿ya? Por eso es necesario para entender algo como terrorista en que sea brutal y afecte a las personas, cosa de que eso cause un cierto efecto como eco en el resto. ¿Ya? Que tengan un temor cierto o seguro de que les puede ocurrir algo similar. Sin embargo, esta conceptualización criminológica no basta, ¿ya? Obviamente nosotros tenemos nuestra eh, propia ley antiterrorista y en su artículo 1 también establece una definición con elementos normativos que obviamente no podemos hacer a un lado. Tiene que ser, de acuerdo al artículo 1, algunos de los delitos establecidos en el artículo 2, que son una suerte de delitos base, ¿ya? Hay un catálogo de delitos ahí, de delitos comunes que están en el Código Penal, como secuestro u homicidio, y se le agrega que tiene que ser realizado con una finalidad, ¿ya? Un elemento subjetivo de tendencia interna intensificada. ¿Y cuál es este elemento subjetivo adicional o el ánimo terrorista, como le han llamado en el proyecto de ley actual? La finalidad de producir en la población el terror, el temor, que es esta situación que les dije que se iba a repetir muchas veces, en las víctimas de sufrir delitos de la misma especie, ¿ya? Y de la mano con esta apreciación eh, se ha discutido el carácter subversivo del terrorismo, ¿ya? El, es decir, este como, este, esta intención de rebelión, ¿ya? De atentar en contra del orden institucional, de derrocar el gobierno vigente. Se le ha intentado ligar a esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque los casos más paradigmáticos, como la FARC en Colombia o la ETA en España, ¿no es cierto?, que son estos grupos armados que intentan luchar, entre comillas, de igual a igual con las fuerzas de orden y seguridad y el gobierno, buscan, ¿no es cierto?, desestabilizar e imponer otro régimen.
ya cosas que también pasan en, bueno, en Irak, etcétera, ya que son guerras internas. Sin embargo, eh, esta finalidad que va más allá de causar un temor, sino que claro, esta insubordinación o subversivo que puede ser, no es parte de los elementos típicos de nuestra ley vigente. Originalmente sí lo eran, ¿ya? Originalmente en 1984 habían por lo menos 5 o 6 tipos penales de un catálogo cerrado y taxativo en que se sancionaban apologías en contra de, el Estado, ¿ya? Amenazar el orden institucional o incluso sabotear una aeronave de la Fuerza Armada. Eran puros aspectos puntuales que se consideraban como atentados terroristas, ¿ya? Esto se busca cada vez más dejar a un lado, intentando plantear esta postura inicial, que es solo causar terror, ¿ya? Objetivizando progresivamente con las modificaciones a lo largo de los años hasta el día de hoy los atentados terroristas, ¿ya? Y así por ejemplo, lo ratificó la Corte Suprema en el año 2018 por el atentado explosivo en la estación de escuela militar en el metro de Santiago, ya que ahí se intentó o sea, plantear que no había, que el delito no era un atentado terrorista porque no se identificaba este, esta, que el objeto de ataque sea el orden institucional, ¿ya? Sin embargo, la Corte ahí señaló que, eh, o sea, lo estableció que no era necesaria la relevancia o finalidad político-social para que se subsuma el delito penal, ¿ya? Por lo tanto, si bien es cierto, en muchos de estos atentados terroristas se van a ver este aspecto subversivo, no es indispensable, ¿ya? No es indispensable para su sanción. Ahora vamos a ver qué sanciones en un rato más han habido bien pocas en los más de 35 años que lleva vigente la ley. Otra cuestión también importante al hablar de atentados terroristas es identificar si se requiere que sean producto de una organización estructurada o no. ¿Tiene que ser un grupo guerrillero, como los que vemos en las noticias, o puede ser un ataque individual? Es algo que la ley lo regula, no expresamente, pero que el proyecto de ley nuevo sí lo diferencia. Ya diferencia los atentados individuales de las asociaciones criminales para cometer atentados terroristas. De hecho, el proyecto de ley, que las últimas redacciones del 2 de mayo de 2024 parte hablando de las asociaciones criminales terroristas, ¿ya? Sancionando, por ejemplo, a quienes entrenen a los nuevos, quienes las lideren y quienes capten personas, incluso para formar parte de estas organizaciones. Actualmente no es así. Sin embargo, el artículo 2, número 5, tipifica expresamente la asociación ilícita con fines terroristas. Es decir, se remite a la normativa general de la asociación ilícita, pero se agrava la pena, obviamente, por satisfacer este requisito de cometer delitos con la finalidad de causar terror en la población. Por lo tanto, a partir de que en un numeral puntual establezca la asociación ilícita, se entiende, ¿no es cierto?, que para el resto de las situaciones en que se habla de homicidios, secuestros, etcétera, se pueden cometer de forma individual, cosa que la nueva normativa no desmiente y no desacredita. Ya en la criminología, a estos terroristas individuales se les llama lobos solitarios. ¿Ya? Por lo tanto, el hecho de que se cometan dentro de organizaciones criminales es una circunstancia que únicamente agrava la penalidad, pero que eh, no excluye al actor individual. Después nos toca hablar también, importante, el bien jurídico y para dar pie inicial al otro aspecto yo creo que es lo más importante que tenemos que quedar hoy en día. Pero primero tengo que hablarles del bien jurídico. ¿Ya? El bien jurídico acá obviamente es múltiple. ¿Por qué? Porque los atentados terroristas pueden ser un ataque en contra de la vida, la integridad física, psíquica, sexual, salud, libertad ambulatoria de las personas cuando se toman rehenes, por ejemplo. Pueden ser de diversas formas. Sin embargo, el plus o la lesividad adicional
que adquieren es producto de que también atentan en contra bienes jurídicos colectivos, la seguridad ciudadana, la paz social o la estabilidad institucional, ¿ya? De la comunidad política, buscando, mientras más grande sea el grupo, obviamente, poner en jaque al monopolio estatal de la violencia legítima. ¿Qué problema hay acá? ¿Qué problema hay acá? Es que el hecho de que intenten poner en jaque al Estado social genera esta disconformidad o el deseo de responder por parte del Estado. Y responder de la misma manera, en el sentido de que, y aquí entramos al punto siguiente, que es el derecho penal del enemigo, que es lo que se busca despersonalizar a los imputados que incurran estos delitos. Es decir, a adquirir esta institución, o sea, asumir esta institución en la legislación, en el derecho positivo, ya del derecho penal enemigo, asumiendo que las personas que incurren en estos delitos no van a asumir jamás el pacto social, no se les puede confiar que van a adquirir una fidelidad normativa al derecho y que hay que neutralizarlo, ¿ya? Y que hay que neutralizarlo e incluso neutralizarlo de forma preventiva, ¿ya? Y eso es esa es ese es el punto complejo de esto, de que el hecho de que estos se configuren como atentados en contra de la población civil, mayoritariamente, y también intenten desestabilizar el orden institucional, genera que en diversos países del mundo, y no pocas veces, se generen cortocircuitos y se acepte esta lógica binaria de mi amigo y mi enemigo. ¿Ya? Bueno, lo que no hay que hacer, que el derecho penal te diga, bueno, si tú eres un sujeto que comporta de acuerdo al derecho y eres fiel y yo confío en que tú no vas a quebrantar el pacto social, Eh, entonces te voy a tratar como un igual, hola. ¿sí? Lo silencié, que a una persona se le activó el micrófono. Ah, ya, ok. Y el caso contrario es que si yo no puedo asumir el pacto social, entonces dejo de considerarte como una persona, ¿ya? Eso supone ya condicionar la dignidad humana a la performance conductual del sujeto de derecho, ¿ya? Y parece ser que este atributo a la personalidad de que todos somos seres humanos iguales en dignidad en derecho y que yo nunca puedo ser menoscabado ni humillado y que esto es un atributo esencial, inalienable y casi un derecho natural, parece perderse e irse, ¿ya? Y esa es la dificultad cuando se habla de delitos terroristas, es no traspasar esa línea, no tratar como enemigo, sino que únicamente aumentar las sanciones y mejorar las técnicas de investigación con fines preventivos, pero sin tocar el núcleo básico de garantías constitucionales de la dignidad humana, ¿ya? Es decir, no despersonalizar a estas personas. Y esa es la gran dificultad y que y con esto ya voy cerrando, con el proyecto de ley, eh, si bien es cierto, el proyecto de ley dentro de su mensaje establece que la ley antiterrorista se ha aplicado 3 veces en más de 35 años. Es decir, derechamente no se ha aplicado. ¿Y qué se pretende hacer? Bueno, se mejoran las técnicas de investigación, ya se establece directamente la asociación ilícita terrorista. Se habla de que se configuraría por 3 o más personas con una actuación obviamente sostenida en el tiempo y que tiene líderes, que se estructura y cada parte de esta estructura se va a buscar sancionar, ¿ya? Y se establecen mejores mecanismos para investigar. De hecho, el artículo 17 de esta nueva normativa entrega facultades al fiscal con autorización del juez de garantía, eh, em, intervenir cualquier red de contactos que tengan las personas involucradas, ya sea a nivel de internet o a nivel de telefonía, por un plazo de 15 días prorrogable.
cualquiera, es decir, cualquier tipo de conversación, correo electrónico, lo que sea, incluye todo. Y claro, ahí hay también el artículo siguiente, te busca determinar que el Ministerio Público también tiene que acreditar que esto lo borró si no le sirvió. Es decir, mantener anónimo el- la titularidad de estas personas a las que derechamente se le infringió su intimidad. Eh, Eso, además de que también la nueva normativa busca regular el terrorismo individual. Se pretende, si bien es cierto, el terrorismo, como les dije, hay que mantener un equilibrio delicado entre no despersonalizar a los imputados y, bueno, no despersonalizar a los imputados, claro, y mantenerlos, digamos, en un debido proceso. Si se busca un poco más, ir un poco más allá, mejorar las técnicas investigativas, hacerlas más intrusivas, más efectivas y de forma preventiva. Eh, y castigar a los miembros también, solo por ser miembros, como ocurre en la asociación ilícita, pero elevarlo acá a penas directamente de crimen. Bueno, en atención derechamente a que no tiene aplicación la ley actual, puede ser una buena jugada, puede ser siempre y cuando obviamente se respete este núcleo esencial. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Deja por favor de compartir la pantalla. Ahora yo, en relación con el tema, les voy a exponer brevemente sobre los bienes jurídicos de carácter eh, colectivo. Se me escucha bien, ¿verdad? Como les decía al principio, eh, este video va a quedar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de su servidor, Gevalma H, y también va a estar disponible en el podcast de Tutores Derecho Capacitaciones, Derecho para Todos. Bueno, desde mediados del siglo XX, voy a ir cambiando el enanito para no taparle la diapositiva. Desde mediados del siglo XX se ha ido constatando en las sociedades postindustriales una, una creciente demanda de protección de, no sé si llamarlo nuevos intereses, pero se dice que de nuevos intereses colectivos mediante el recurso al derecho penal. Y esto que ha suscitado un intenso debate sobre la legitimidad de los bienes jurídicos supraindividuales como objeto de tutela penal y también sobre las técnicas adecuadas para su protección. ¿Qué mayor ejemplo sobre esta situación a propósito de la misma ley antiterrorista, del proyecto de ley que se pretende promulgar y también la reciente ley de delitos económicos, la ley 21.595? Entonces, el quid de esto consiste en determinar qué ha de entenderse por bien jurídico, siempre yendo en un discurso de lo general hacia lo particular, ¿bien? ¿Qué ha de entenderse por bien jurídico y frente a qué clase de conductas lesivas, a qué clase de conductas peligrosas está legitimado protegerlo con normas penales? Incluso cuando se admite la categoría del bien jurídico supraindividual, no hay acuerdo ni en la doctrina, menos en el Congreso, ya sobre cuáles son sus rasgos definitorios, ni sobre las estructuras típicas que son idóneas para esta protección. Entonces, en este discurso, ¿qué es lo que eh, pretendemos comentar acerca del debate? ¿Mm? Surgen preguntas que van a surgir no solo en la tipificación, sino que también en la interpretación y en nuestra jurisprudencia.
¿Es legítima la protección penal del bien jurídico supraindividual? ¿Tienen estos bienes una serie de rasgos o características que los hacen, que los podamos identificar como propios? ¿Existen diferentes clases de bienes jurídicos supraindividuales? Y atendido a todo esto, ¿cuáles son las estructuras típicas, legítimas y adecuadas para que podamos hablar de una protección penal propiamente tal? Vamos, tratemos de ir punto por punto. Siempre de lo general a lo particular y también siempre sin pretender una exhaustividad. Bien, vamos a esbozar el concepto del bien jurídico y las principales clases de, de, de bien jurídico. ¿Ya? Vamos a comenzar explicando entonces el papel crucial que juegan los principios limitadores del jus puniendi estatal, o sea, del derecho del Estado a castigar conductas mediante el derecho penal. Uno de los principios claves, sabemos, el de exclusiva protección de bienes jurídicos, que establece que el derecho penal solo puede castigar conductas que lesionen o ponen en peligro bienes jurídicos, no meras inmoralidades, no meras formas de ser, no meras formas de pensar. Derecho penal de autor. En cuanto al concepto de bien jurídico en sí, adoptaremos una concepción material, una concepción no solo material, sino que también real, o sea, entendemos los bienes jurídicos como realidades valiosas preexistentes que el legislador reconoce, no meras creaciones formales de la ley. Y aquí esto nos obliga a analizar las importantes funciones dogmáticas que cumple el bien jurídico penal. Nos estamos refiriendo a su función sistemática, función que le permite clasificar los delitos según cuál es el bien jurídico que se afecta, la función interpretativa, que es aquella que sirve para interpretar los tipos penales teleológicamente, es decir, según el fin de protección, y una función de medición de la pena. Es decir, la importancia del bien jurídico es clave debería ser clave para graduar la gravedad del hecho. También vamos a aclarar la diferencia entre el bien jurídico como realidad valiosa, como realidad valiosa, eh, esto es el sustrato empírico en que se plasma la vida, la propiedad, etcétera, y el concreto objeto material sobre el que recae la acción eh, de los delitos. En cuanto a la clase de bienes jurídicos, la principal distinción es entre bienes jurídicos individuales, que sabemos afectan a personas concretas. Esto es súper importante a efectos de determinar la antijuridicidad material de los bienes colectivos, ¿ya? Y bienes jurídicos supraindividuales y colectivos que afectan a la sociedad en su conjunto o a colectivos amplios. Ejemplos clásicos de bienes individuales, sabemos la vida, la salud, la propiedad, y de bienes colectivos el medio ambiente, la seguridad en el tráfico, la administración de justicia, el orden socioeconómico, etc. No obstante, ¿cuál es el gran problema? Se trata de una cuestión no solo normativa, sino que también histórica. Lo que en una época o sociedad se considera un bien individual, en otra época, en otro momento histórico, puede configurarse como un bien colectivo y viceversa. Además, existen zonas grises, y esto es lo que más dolores de cabeza nos ocasiona en la práctica, entre muchas categorías y muchos delitos son pluriofensivos, afectando simultáneamente bienes individual y colectivo. Aquí quiero plantear un ejemplo concreto muy importante que pasó a la vuelta de la esquina, jurídicamente hablando, y estamos hablando del artículo 318, protección de la salud pública en la época de la pandemia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí en la práctica, ¿qué es lo que se estaba confundiendo?
la sustancia material del bien colectivo. ¿A dónde quiero llegar? Según la redacción del tipo penal en concreto, por ejemplo, ahí estábamos hablando de salud pública, la salud pública del artículo 318 es diferente al concepto de salud pública de la ley 20.000, de la ley de drogas. ¿Pero cómo? ¿Quién está hablando este señor? ¿Quién está diciendo? El bien colectivo lo vamos a conceptualizar como un conjunto de bienes individuales o como un todo. Bien, aquí en esta charla vamos a tratar de dar ciertas luces de los aspectos dogmáticos a considerar para qué al momento de la interpretación, al momento de la lectura del tipo penal. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Por ejemplo, el bien colectivo del artículo 318, salud pública, es un conjunto de saludes individuales, por cómo están redactados los tipos penales. En cambio, el concepto de salud pública de la ley 20.000 es una salud pública entendida como un todo, que no se puede entender como un conjunto de bienes individuales. ¿Y por qué? Por cómo están redactados los tipos penales. ¿Ya? Vamos entonces a ir concretando estos temas. Vamos a ver ahora los bienes jurídicos supraindividuales, su legitimación, sus clases, bienes jurídicos aparentes, y comencemos con la legitimidad de los bienes jurídicos supraindividuales como bienes jurídicos penales. Una vez introducidos estos conceptos básicos, ahí de nuevo Gasparín se me está tapando un titulillo, ahí me puse más pequeñín. Una vez introducidos los, los conceptos básicos, pasaremos a la cuestión central de si es legítimo proteger penalmente los bienes supraindividuales. Y aquí existen a lo largo de la historia de la dogmática posturas que se enfrentan. Bien, tratemos de hacer una línea al tiempo. Las teorías monistas, colectivistas, consideran que el derecho penal debe proteger ante todo a la sociedad, quedando el individuo en un segundo plano. Aquí tenemos el caso de los planteamientos autoritarios, como el de la escuela de Kiel durante la Alemania nazi del Tercer Reich. Tenemos también las teorías monistas individualistas, que en cambio solo admiten la protección de bienes jurídicos individuales. Los bienes colectivos serían una abstracción, dicen, ilegítima. Esta postura, llevada al extremo, obligaría a renunciar a la protección penal de bienes reconocidos incluso en el derecho liberal clásico. Las teorías dualistas entienden que los bienes individuales y colectivos están en pie de igualdad y no pueden reconducirse a otros. El Estado sería un fin en sí mismo, al mismo nivel que el individuo, pero no justifican convincentemente por qué el Estado puede ser titular de bienes jurídicos. En, finalmente, la concepción personal moderada, que es la que sigue su servidor, admite los bienes colectivos siempre que se deriven de bienes individuales y sirvan en última instancia al desarrollo personal del individuo. El principal representante de esta postura es el profesor Hassemer en Alemania. Entiende los bienes jurídicos como intereses humanos necesitados de protección penal. Admite los bienes colectivos si están funcionalizados al servicio de la persona, es decir, si sirven a intereses humanos. En España, una línea semejante la sigue el profesor Gracia Martín, que defiende la protección autónoma de los bienes colectivos sin condicionarla a la lesión o peligro de bienes individuales concretos. Desde una perspectiva social y constitucional, en el marco de un Estado social y democrático de derecho, entendemos que los bienes colectivos, supraindividuales, estarán legitimados si repercuten en beneficio del individuo y su dignidad, siendo compatible con una protección autónoma cuando sea preciso. Concepciones y rasgos de los bienes jurídicos supraindividuales. Una vez admitida la legitimidad de los bienes colectivos, vamos a analizar las diferentes concepciones sobre sus rasgos para que los podamos definir. Tenemos así una concepción restringida
inspirada en la filosofía jurídica del profesor Alexi y la microeconomía, que exige que los bienes colectivos presenten rasgos de inexcusabilidad, es decir, nadie puede ser excluido de su uso. No rivalidad, es decir, el no uso por un sujeto no impide el de otros. ¿Qué más? Indivisibilidad, o sea, no se pueden dividir en partes y asignar individualmente. Titularidad colectiva, pertenecen a la sociedad, no a un grupo. Indisponibilidad, los sujetos no pueden renunciar a ellos. Las concepciones amplias son más flexibles en cuanto a estos criterios, suelen fijarse únicamente en la titularidad colectiva o los intereses generales a los que sirven los bienes, incluyendo los de grupos o colectivos concretos. Critican estas posturas que los criterios de la concepción estricta llevarían a negar la condición de bienes colectivos a muchos reconocidos como tales. Veamos ahora las clasificaciones de los bienes jurídico-penales colectivos. Existen múltiples clasificaciones de estos bienes. Según la colectividad a la que se atribuyen, tenemos bienes jurídicos generales, aquellos que afectan a toda la sociedad, versus los bienes colectivos difusos, que afectan a colectivos amplios pero determinados. Otra clasificación relacionada distingue entre bienes institucionales del Estado o entes públicos y bienes de titularidad difusa. Según su función, el profesor Bustos Ramírez distingue entre bienes colectivos, que se refieren a aquellas condiciones para el sistema, bienes institucionales, aquellos referidos a condiciones básicas, y bienes de control, es decir, el funcionamiento del aparato estatal. El profesor Heffendel, por su parte, diferencia entre los que crean espacios de libertad para el individuo y los que protegen las condiciones del Estado. Según su relación con bienes individuales, se habla de bienes colectivos con referente individual, aquellos que son instrumentales para proteger bienes individuales, por ejemplo, la salud pública, y aquellos sin referente individual, que son autónomos, no divisibles en intereses individuales. Y según su estructura, se distingue entre bienes basados en la confianza, los llamados bienes consumibles, y condiciones de funcionamiento del Estado, o entre bienes con sustrato físico delimitado y bienes institucionales, criterio del profesor Schunemann. O por último, entre bienes colectivos concretos y abstractos, con sustrato material o inmaterial. ¿Qué son los bienes jurídicos aparentes? Algunos bienes colectivos son especialmente polémicos, discutiéndose si son legítimos o aparentes. Y aquí tenemos, por ejemplo, la citada salud pública. Para algunos es un bien colectivo autónomo, para otros una abstracción instrumental para proteger la salud individual, y para otros directamente se reduce a esta última. Esto es lo que hacíamos referencia precisamente a lo que se concreta en nuestra legislación en los artículos 318 y siguientes del Código Penal y en la citada Ley 20.000. ¿Qué otros? Tenemos bienes relacionados con la seguridad en diferentes aspectos de la seguridad. Por ejemplo, la seguridad en el tráfico, la seguridad laboral, la seguridad colectiva, etcétera. Se reproducen posturas aquí similares a lo que pasa con la salud pública. Tenemos también bienes basados en la confianza. La doctrina mayoritaria rechaza que la confianza en el funcionamiento de sistemas o instituciones pueda ser el bien jurídico protegido en sí. Sería más bien, dicen, un efecto de la vigencia de las normas, no un bien jurídico a proteger. Además, plantearía problemas de seria subjetivización del injusto. En conclusión, para evitar bienes aparentes, debemos esforzarnos por definir con precisión los bienes colectivos legítimos que justifiquen por sí mismos la intervención penal. Vamos ahora a las técnicas de protección penal de los bienes jurídicos supraindividuales,
y entremos en el tema de la inoperatividad del trío de estructuras típicas tradicionales para la protección de bienes jurídicos supraindividuales. Vamos a analizar críticamente las estructuras típicas, los delitos de lesión, eh, eh, técnica antigua que se utiliza para el bien jurídico individual, el delito de peligro concreto, que en resumen se refiere a aquellos que protegen eh, bienes pluriofensivos, es decir, no como me han dicho alguna vez alumnos en exámenes orales, aquellos que protegen varios bienes jurídicos. No, pues señor, como dicen los colombianos, ponte serio. Cuando hablamos de bienes pluriofensivos, se trata de la protección al mismo tiempo de bienes individuales y de bienes colectivos. A eso se refiere el peligro concreto. Y el peligro abstracto, precisamente para la protección del bien colectivo. Y dentro del peligro abstracto hay una frontera intermedia, que es lo que se conocen como los delitos de idoneidad. Bueno, entonces vamos a analizar críticamente esta estructura para tutelar bienes colectivos. Tradicionalmente se han asociado los bienes colectivos con los delitos de peligro abstracto. Al ser bienes muy amplios, se tiende a castigar conductas peligrosas en general, sin exigir una lesión o peligro concreto. Pero esto plantea problemas de compatibilidad con el principio de ofensividad con la antijuridicidad material, que exige que el delito suponga una lesión o puesta en peligro real del bien jurídico. Para salvar estos problemas, algunos autores han propuesto nuevas categorías, como los delitos de aptitud, de idoneidad o peligro hipotético, que exigen una peligrosidad ex ante de la conducta. Y esto es precisamente lo que pasa con el citado artículo 318. O los delitos de acumulación, técnica que se utiliza dentro de lo que se conoce como el derecho penal del medio ambiente, que castigan conductas que aisladamente no son lesivas, pero sí lo serían realizadas de forma masiva, repetida. Sin embargo, estos planteamientos siguen suscitando objeciones desde los principios de responsabilidad penal, personal y desde el punto de vista de la proporcionalidad. Otros autores, como el profesor Schunemann, proponen estructuras específicas para los bienes institucionales, como los delitos de infracción de deber, que castigan el incumplimiento de las normas básicas de la institución, pero también son objeto de crítica. En definitiva, la cuestión de las técnicas de protección penal de los bienes colectivos sigue abierta. Debemos seguir buscando estructuras típicas que, respetando las garantías, permitan una tutela eficaz de estos bienes esenciales en las sociedades modernas. Por último, veamos las estructuras típicas alternativas para la protección de bienes supraindividuales. Ante las dificultades del trío tradicional de estructuras típicas, ¿cuál era el trío tradicional? Delitos de lesión, peligro concreto y peligro abstracto. Entonces, ante las dificultades del trío tradicional de estructuras típicas para tutelar legítima y de forma eficaz los bienes jurídicos supraindividuales, algunos autores han propuesto estructuras alternativas. Si, por ejemplo, el profesor Schunemann plantea los delitos de infracción de deber para los bienes institucionales, en ellos dice el injusto se fundamentaría en el incumplimiento de normas básicas que rigen la institución sin necesidad de lesión o peligro concreto. Sin embargo, esta propuesta también es objeto de crítica desde los principios de ofensividad y proporcionalidad. Tenemos la postura del profesor Tiedemann, quien defiende una postura pragmática basada en delitos de mera actividad, donde bastaría la realización de la conducta típica sin exigir resultados lesivos. Pero esto plantea objeciones similares a las del profesor, a las que se hacen al profesor Schunemann. Otros autores proponen delitos de acumulación que castigan conductas no lesivas individualmente, pero que realizadas masivamente sí pondrían en peligro el bien jurídico.
pero se objeta que fundamentan el injusto en conductas de terceros, vulnerando el principio de responsabilidad personal. En definitiva, la cuestión de las técnicas de protección penal de los bienes colectivos sigue abierta. Es preciso seguir buscando estructuras típicas que, respetando las garantías, permitan una tutela penal eficaz de estos bienes esenciales dentro de las sociedades modernas. ¿Y a qué conclusiones podemos llegar? La legitimidad de los bienes jurídicos supraindividuales como objeto de protección penal no puede negarse de plano por su carácter colectivo. En un Estado social y democrático de derecho estarán legitimados si repercuten en beneficio del individuo y su dignidad, siendo compatible con una protección autónoma cuando sea preciso. No obstante, es necesario definir con precisión los auténticos bienes colectivos, diferenciándolos de los bienes aparentes. Para ello son útiles criterios como la titularidad y la función social, la indivisibilidad o la indisponibilidad, aunque con cierta flexibilidad. Existen diversas clasificaciones de los bienes colectivos según su titularidad, según su función o según su estructura, que permiten analizar mejor el fundamento y alcance de su tutela penal. Destacan las distinciones entre bienes que crean espacios de libertad para el individuo y bienes que protegen las condiciones del Estado. El trío tradicional de estructuras típicas, lesión, peligro concreto y peligro abstracto, presenta dificultades. ¿Dificultades para qué? Para proteger legítima y eficazmente los bienes colectivos. La frecuente asociación de estos con los delitos de peligro abstracto suscita objeciones desde el principio de ofensividad. Y finalmente, las estructuras alternativas propuestas, los delitos de infracción de deberes, de mera actividad y de acumulación, tampoco están exentas de reparo desde el punto de vista de las garantías penales. Por ello, la cuestión de las técnicas de tutela penal de los bienes colectivos sigue abierta, debiendo formularse técnicas que concilien eficacia con las garantías. Y bueno, con esto terminamos nuestra exposición. Agradecemos enormemente su presencia. Les recordamos que esta charla va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Tutores de Derecho Capacitaciones, en el canal de YouTube de este profesor, Gustavo Balmaceda Hoyos. También va a estar disponible en nuestro podcast de Spotify, Derecho para Todos. Y para los que quieran efectuar alguna reflexión, alguna pregunta, vuelvo a dejar acá mi correo electrónico, que es gbalmaceda@gustavobalmaceda.cl, y también me pueden escribir al WhatsApp a la hora que quieran, que es bien divertido, 4 veces 5 y 3 veces 8. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Los invito también a visitar nuestro Instagram, @tutoresdc, y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Eh, Estamos muy contentos con nuestra vinculación con el medio, y ya les anunciaremos a través de nuestras redes el evento para el mes de junio. Muy buenas noches a todos y a todas, y de nuevo muy agradecido, y hasta luego. Hasta luego, Gustavo. Muchas gracias por invitarme. Adiós a Muchas todos. Fue un gracias a ti, gusto. Sebastián. Muy, muy cordial y muy gentil. Muy buenas noches. Buenas noches, estén bien.